En esta mañana estaremos escuchando la palabra del Señor bajo el tema Sin otro nombre, basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 al 12. Podemos abrir nuestras Biblias, Hechos capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice, Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La Señora bendiga su palabra. Voy a invitar al pastor para que nos ayude con la predicación. Muy buenos días, hermanos. Voy a invitarle que abran su Biblia. Deja abierto en el capítulo 4. Me gustaría que me puedan ayudar y que puedan, al abrir su Biblia, puedan también visualizar los temas que hemos ido tratando hasta hoy. ¿Recuerdan de lo que se habló el capítulo 3? El capítulo 3 pueden ver en sus Biblias. ¿Habla sobre qué tema? La curación de un paralítico, ¿no? De una persona que estaba ahí esperando la gracia de alguien. ¿Y qué sucede en esta historia? Esta persona es curada, puede caminar, y como consecuencia de esto, vamos a continuar en nuestra lectura. Ya en el capítulo 4, vamos a ver que esta multitud que estaba acompañando a Pedro y a Juan, esta multitud que estaba presenciando esta situación, va a tener como palco, Pedro va a estar predicando y las personas están queriendo saber qué pasa. Muy bien, entonces vamos a orar a nuestro Dios para pedir su bendición. Señor nuestro Dios, estamos delante de tu palabra y queremos rogarte, Padre, que tú nos bendigas, que nos dirijas, que podamos entender y comprender tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Quisiera hablar en esta mañana entonces
bajo el título de No hay otro nombre, y expresarlo en tres momentos del texto: el interrogatorio, la respuesta y la exclusividad de esta piedra angular. Y quisiera, a manera de introducción, que podamos pensar cuántas veces nosotros no hemos buscado tener el control. Hemos buscado tener seguridad. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos buscando seguridad? Eso es natural, normal, ¿no es cierto? Delante de alguna situación, buscamos siempre seguridad. Y buscamos seguridad, por ejemplo, también al elegir el próximo, ¿qué sería? El próximo mandato, los próximos líderes de nuestra nación, porque queremos tener seguridad. Buscamos que las estructuras, que la sociedad puedan ofrecernos seguridad. De hecho, reclamamos porque nos falta la seguridad, ¿no? Que haya un control, que haya un crecimiento, que podamos ser conducidos por las personas más idóneas. Pero vamos a ver en este texto una cosa interesante, que a veces pasa y sucede que el corazón del ser humano rechaza algo que nosotros creemos firmemente, que es la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios va a confrontar nuestra incapacidad o nuestro deseo de controlar las cosas. Entonces quiero que podamos, a partir de esta óptica, poder pensar en el texto cómo es que se confrontan estas dos realidades. Primera cosa que vamos a ver: ¿cuántos de ustedes no han estado junto a un abogado, junto en algún tribunal de justicia? Entonces el texto nos está llevando ante un tribunal que coloca a dos personas ordinarias. Pero antes de eso, de hablar de las personas ordinarias, cuando usted va al Palacio de Justicia, cuando usted va a algún tribunal, ¿cómo están vestidas las personas? ¿Cómo se presentan las personas cuando están delante del tribunal? Los abogados ciertamente tienen su vestimenta, ¿no? Y todo ese ambiente es un ambiente, ¿no?, de pulcritud, un ambiente así donde las personas están hablando, donde las personas están demandando, donde las personas están cuestionando, donde las personas están colocando argumentos. Y entonces este texto nos va a mostrar que estamos delante de un tribunal y donde dos personas, junto al Sanedrín, que era la élite espiritual de aquel tiempo, que era la gente más conocedora, que era la gente que estaba en la cúspide del liderazgo religioso y político de Israel. Entonces imaginemos esa sala llena de personas poderosas que hacen justicia, que deliberan, que cuestionan, que juzgan, y delante de esto, Pedro y Juan. Pedro y Juan. Podemos ver entonces a Ananías, Caifás, y delante de eso dos personas simples y comunes, que podríamos ser tú y yo. Entonces, este es el palco, este es el escenario donde se está organizando un juzgado. Se va a enjuiciar a dos personas, que podríamos decir dos simples personas sin estudios formales, sin mucha educación, sin credenciales, sin un gran nombre, en la que su único crimen era, ¿cuál era? ¿Cuál? Haber
sido canal de bendición para una persona que no podía moverse. El único problema que ellos tienen, Pedro y Juan, es que han sido canal de bendición para la cura de una persona que está ahora saltando, alabando el nombre de Dios. Ese es el mal que ellos han cometido. Entonces aquí el texto nos muestra en primer momento lo que va a irritar a estos religiosos de aquel tiempo. Y los religiosos de aquel tiempo continúan hoy también. La religiosidad continúa hoy, sería a través de vendas invisibles que nos muestran algunos caminos que van contra aquello que nosotros creemos. El hombre que está sano, entonces, es una evidencia para este pueblo, para las personas, es una evidencia irrefutable del poder de Dios. Y usted va a encontrar en este texto algunas cosas interesantes. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. No voy a hablar ahora de este asunto. Vea lo que dice el verso 2 para que usted pueda tener el sentido del texto. Resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde está la raíz de este conflicto? ¿Dónde yace la controversia para ellos? Es que en el templo, en el pórtico de Salomón, dos personas estaban hablando, predicando, enseñando algo que ellos, los religiosos de aquel tiempo, no creen. ¿Y cuál es? El verso 2 lo señala. Que están anunciando que Jesús es la resurrección entre los muertos. La religiosidad de aquel tiempo, las personas, los personajes que estamos viendo aquí en el texto, no creen que haya resurrección. Estas personas no creen que haya una vida después de la muerte. No hay nada más. Estas personas sectarias, esta secta religiosa de aquel tiempo enseñaba que no había que vivir de cualquier manera porque no importaba. Porque al final, como dicen hoy, la vida es una sola. ¿Se da cuenta entonces cómo es que el texto, producto de un milagro realizado, ahora trae un problema? Y la iglesia tiene que enfrentar esa dificultad. Y quiero que pueda usted ver que los problemas no significan que la iglesia va a decrecer. Delante de esos problemas, la iglesia va a ver un crecimiento. Entonces, lo que está pasando aquí es que Jesucristo, el nombre de Cristo Jesús, está siendo anunciado. Y para la cultura de aquel tiempo, eso significaba una confrontación. De tal manera, como dice el verso 1, vinieron sobre ellos. O sea, lo que está pasando en este texto es que Pedro y Juan están enseñando, están hablando sobre la resurrección de Cristo Jesús. Y los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos que no creen en la resurrección están incómodos. Ahí yo en esta mañana le invito a poder pensar rápidamente aquí si el Evangelio, si Cristo, si el mensaje de resurrección no causa incomodidad en las personas. Y más aún en los religiosos de aquel tiempo. Entonces, estamos delante de una crisis del corazón humano. Porque desde la caída el ser humano va a inventar dioses, ideologías, en la que pretenden gestionar la vida, en la que pretenden dirigir, ¿no? Vive la vida, toma tus decisiones, no consideres a Dios, deja al lado a Dios, porque esas cosas no ayudan. Porque tú eres autónomo, tú tienes la capacidad de elegir lo que tú quieres, cómo quieres vivir.
Olvídate del Salvador, esas cosas religiosas, ese Dios que se propaga, que se enseña, que se está predicando, no vale nada. Preferimos una religión, entre comillas, que nos da la sensación de dominarla, de gestionar. Nos da la posibilidad de ganar méritos. Y cuando vemos que aquí el texto nos está mostrando que no es así. Entonces quiero invitarle a que podamos preguntarnos a partir del verso 1 al 7 sobre este interrogatorio. Entonces estamos viendo que Pedro y Juan están enseñando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que ellos han sido canal de bendición para la cura de una persona. Pero detrás de esta acción hay una creencia que Jesucristo tiene todo el poder, que es Cristo Jesús que tiene todo el poder para resucitar. Vea lo que dice el verso 1. Hablando ellos al pueblo, están ellos enseñando. Lucas nos está mostrando entonces que hay una enseñanza, que hay una predicación. Vinieron sobre ellos. Y aquí viene la interrupción. Es como que alguien viniese en este momento y interrumpe la predicación, interrumpe la enseñanza. Y esta irrupción no es una cosa así, me doy permiso para poder decir algo, no. Era llegar y comenzar a interrumpir para poder hablar o callar a la persona. Es cuando los religiosos se sienten amenazados. Es cuando la religiosidad de aquel tiempo se siente amenazada y confrontada. Era casi como las 3 de la tarde. Algunos estudiosos dicen que como que demoró 2 horas. Estaba demorando 2 horas esta enseñanza. Estaba tomando tiempo, todo desde el momento del milagro. Habían pasado 2 horas. Y la multitud estaba deseosa de saber, este hombre que por 40 años estaba paralítico, este hombre que no podía moverse por 40 años, ahora la gente quiere saber qué está pasando. Si pudiésemos comparar al día de hoy, los periódicos, las televisoras estarían buscando saber, filmando, queriendo encontrar, saber, este hombre que era el vecino de la comunidad por 40 años, ahora puede andar, ahora puede saltar, ahora puede glorificar el nombre de Dios. ¿Se da cuenta entonces cómo que esto despertó un deseo de conocer, de saber qué es lo que está pasando por la comunidad, por las personas? Pero ¿quiénes son estas personas? Y aquí se proponen 3 personas. Aquí se muestra en el texto 3 personas que vienen a interrumpir, a suprimir. No es que ellos vienen a escuchar y saber qué está sucediendo. Porque Jesús, al igual que Jesús enseñaba en el templo, los religiosos también buscan callar. Y ahora está sucediendo esto. Lo que hicieron con el Maestro Cristo Jesús de callarlo. Ahora estos hombres vienen a silenciar a Jesús. Primero son los sacerdotes. Usted puede ver en el texto que son los sacerdotes los responsables del sistema sacrificial del templo. Representantes de la institución religiosa. Estas personas están confrontando a Jesús. Están mandando silenciar a estos 2 hombres. El próximo es el capitán del templo. El texto nos dice el jefe de la guardia. Eran los responsables del sistema, los responsables. Era la segunda autoridad solo después del sumo sacerdote. Estos comandaban unos 200 guardias. Su presencia entonces indica que él y sus guardias estaban al lado de todo esto que venía sucediendo.
delante de esta multitud, podríamos entonces decir que está deseosa de saber qué está pasando con este hombre, qué ha pasado, y están escuchando la enseñanza de Pedro y Juan. Más 200 hombres. Están dispuestos ahí para accionar. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal. Ellos colaboraban con Roma y también tenían responsabilidad religiosa de aquel tiempo. Y quizás usted se esté preguntando también, haciendo eco a lo que hemos dicho, ¿por qué ellos se incomodan? ¿Por qué los religiosos? ¿Por qué estos sacerdotes, esta guardia del templo? ¿Y por qué los saduceos están tan incómodos? Verso 2. Usted puede leer lo que dice el verso 2 del libro de Hechos, capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice? Alguien por favor lo lea. O lean usted, y si alguien lo puede mencionar, ¿qué es lo que dice el verso 2? Resentido de que enseñasen al pueblo y anunciar de Jesús la resurrección de muertos. Muchas gracias. Gracias, porque el texto dice resentidos. Otras versiones podrían también decir lo siguiente: angustiados. O sea, estos religiosos que delante de la predicación del evangelio, delante de la exposición de la palabra, delante de la muestra de que Cristo Jesús ha resucitado y ese es el centro de la enseñanza, estos hombres están angustiados. Y alguien más o menos intenta explicar de esta manera, dice, es como una irritación que viene de las entrañas. Es algo que está dentro, una incomodidad. No es solamente un malestar superficial, es algo que está tocando las entrañas, el ser del ser humano, de estos hombres. ¿Y todo por qué? Antes de eso podríamos también decir que es como una agonía. Es como que algo que ellos han edificado se está viendo destruido. Algo que ha tomado tiempo para construir viene cayendo. Y la pregunta entonces era, ¿por qué tanta incomodidad? Ciertamente porque están perdiendo el fundamento de aquello que ellos habían edificado. El texto entonces nos dice lo siguiente: ellos están así porque en el verso 2 están resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Lo que esta secta entonces estaba enseñando viene siendo confrontado. Las bases vienen siendo destruidas porque Pedro y Juan están enseñando que Jesucristo es la resurrección de entre los muertos. Y para que usted vea que las ideologías solo cambian de ropaje y continúan hoy. Estos religiosos de aquel tiempo no creían que hubiese resurrección. Ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen que haya juicio. Ellos no creen que el ser humano sea responsable de sus actos. ¿Le hace eco lo que pasa hoy o no? Vive tu vida, vive de cualquier manera, vive como quieras. No te preocupes por la moral, la ética. Me viene a la mente ahora una frase que más o menos decía lo siguiente, y ustedes también lo han escuchado. Roba
pero hace obras. O sea, esto que venían, es lo que viene sucediendo en aquel tiempo, viene haciendo eco hoy. No debe importarte la moral. Al final todo el mundo miente, todo el mundo roba. Este roba, pero hace obras. Entonces lo que queremos es obras. No nos importa la moral, no nos importa si tienen temor o no a Dios. No nos importan sus valores éticos y morales. Entonces para ellos es incómodo escuchar esta verdad. Y esta es precisamente la postura del Evangelio. Esta es la presentación del Evangelio para estos religiosos. Quizás usted ha sido confrontado en su trabajo, sabe la realidad de que en el trabajo a veces dicen cosas que no se hablan, ¿no? Una es política, la otra es religión y la tercera es fútbol, ¿no? La gente dice, bueno, no disputamos, ¿no? De política, religión, ni de fútbol. Al final, cada uno elige lo que quiere, cada uno vive como quiere. Al final, lo que están diciendo, no hay verdad absoluta. Lo que sí son verdad o son, todo es relativo. ¿Ya has escuchado eso o no? No, todo es relativo. Si es para ti verdad, está bien. Si esto es para mí verdad, entonces tú con tu verdad, yo con mi verdad. Y cada uno vive como quiere. Y pensamos que la fe es privada. La fe no se debe discutir en el trabajo, ni en el centro de labor, en la universidad, en el colegio. No se habla de esas cosas. Y esto lo llaman relativismo. Este es relativismo. Y lo que viene a pasar entonces aquí en el texto es que estamos viendo que Pedro y Juan están hablando de una gran verdad, de algo evidente. Esta persona que por 40 años estaba viviendo de limosnas, ahora es la evidencia clara de que sí hay resurrección, que sí hay poder en Cristo Jesús. Entonces el Sanedrín está cuestionando esta enseñanza. Para ellos no le parece que esto deba ser enseñado en el pórtico de Salomón. Se da cuenta entonces cómo la religiosidad puede venir y atacar una gran verdad para nosotros. Se da cuenta entonces cómo es que esto viene a entrar. Y estamos viendo en el texto que la gran verdad para nosotros es que Cristo ha resucitado. Y quizás usted haya percibido y visto en personas que pueden vivir su religión a su manera, ¿no? ¿Han escuchado, no? No, déjame vivir mi espiritualidad, mi vida religiosa a mi manera. No, yo puedo hacer X y X cosas y esto me parece a mí que es lo correcto. Tenemos una sensación de control. Tenemos una sensación de que estamos consiguiendo las cosas. ¿Cuántas personas usted no conoce que viven una vida llena de actividades, actividad tras actividad? Y aparentemente están en lo correcto. Viven haciendo cosas, viven programándose cosas, viven participando en grandes eventos, en festivales quizás religiosos, en actividades religiosas, pero dejan de olvidar el gran poder de nuestro Dios. Ayer estaba pasando por la San Marcos y había una cantidad grande de personas. Y el tráfico era, mire, parecía Grau y Abancay, porque en ese horario de la tarde había una fila pequeña de automóviles que podía pasar porque la gente los comerciantes habían salido para vender un determinado tipo de falda, un determinado tipo de ropa, ¿no? Y la gente que usted podía observar era gente de ese tipo, con esa ideología, con ese pensamiento.
gente que cree que puede agradar a Dios con el activismo. Pero lo que estamos viendo aquí en el texto es otra cosa, es reconocer y vivir en esta gracia. Verso 3, por favor, acompaña. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Es interesante, el tiempo está avanzando, está al final del día y lo que pasa con ellos es que lo llevan a prisión. Verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en número de los varones que era como de 5,000. ¿No les parece interesante? ¿No les parece llamativo? ¿No les llama la atención que esta confrontación trae como consecuencia, que esta persecución trae como consecuencia un crecimiento numérico en la iglesia? Delante de la posición firme, delante de la manifestación gloriosa de un hecho, este hombre que antes 40 años estaba allí postrado, ahora puede andar y puede alabar a Dios. Que ahora la enseñanza que ellos hacen, que el producto de esto es, la base de esto es Cristo Jesús ha resucitado, trae como consecuencia el crecimiento numérico de las personas. Verso 4 dice entonces, los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era de 5,000. Es ese tiro que se llama, el tiro le salió por la culata. Porque estos hombres intentan minimizar, estos religiosos intentan callar, amordazar, decir ya no van a enseñar más, los vamos a llevar a la prisión, van a estar ahí. Pero trae como consecuencia que varones, 5,000 varones. Creyeron. No se cuentan las mujeres. Algunos dicen que podían haber sido quizás el total de aquellos que ya habían creído. Pero vemos en el texto que nos dice eran como 5,000 varones. Acompáñenme, por favor, en el verso 5. Sucedió al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, el liderazgo, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Toda la cúpula religiosa estaba ahí reunida. Mire cuál es el procedimiento. Verso 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho ustedes esto? Los religiosos se sienten en todo el poder de decir, ¿quién les ha autorizado a hacer esto? ¿Quién les está autorizando a predicar de esta manera, a actuar de esta manera? ¿En nombre de quién hacen esto? Entonces vemos aquí en el Sanedrín, Anás y Caifás y todos los hombres más poderosos de aquel tiempo reunidos. Porque quieren que ellos sientan la opresión. Lucas nos está mostrando que en este escenario, todo el liderazgo, toda la potencia, todo el poder, toda la influencia está ahí reunido. Podríamos decir entonces que se formó el Palacio de Justicia, se formó el lugar donde serán condenados, el tribunal ya está armado, el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo está presente allí para interrogar a estos dos simples ciudadanos humildes que están allí, que solamente estaban enseñando que Jesucristo resucitó.
Ananías es el patriarca que sirvió como sumo sacerdote en el siglo antes de Cristo, 6 y 15 antes de Cristo. Y ha controlado el cargo a través de sus hijos y su yerno Caifás. Ahora los discípulos están delante de este hombre. Caifás es el sumo sacerdote en ejercicio. Están reunidos ahí. Verso 7 dice, poniéndolos en medio. Es interesante, ¿no? Porque Lucas como historiador nos dice, poniéndolos en medio de este liderazgo, de estas personas. Estar en este semicírculo y en medio de estos es como si se colocase un semicírculo y en medio, enfrente de ellos están estos dos personajes, estos dos discípulos del Señor, para intimidarlos. ¿Cuál es la respuesta? Antes de la respuesta, quisiera preguntarle, porque yo ya me colocaba en esta situación, ¿qué pasaría si yo estuviese en medio de personas de poder? Si yo pudiese estar siendo observado por un grupo grande de personas que están delante de mí, me preguntan, ¿por qué usted hace aquello? ¿Por qué usted enseña aquello? ¿Por qué usted vive aquello? ¿Por qué usted predica esto y está viviendo esto en su vida? Cosa que nosotros no creemos. Porque se da cuenta, ellos se están cuestionando. Y el verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, hermanos, delante de situaciones, delante de cuestionamientos, necesitamos el auxilio del soberano nuestro Dios. Cuando somos confrontados y necesitamos mostrar la verdad, necesitamos el auxilio del Señor. El Señor nos dirá aquello que debemos de decir. El Señor nos guiará para hablar aquello que necesitamos hablar. La pregunta fue, ¿con qué potestad, bajo nombre de quién ustedes hacen estas cosas? Y Pedro dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Verso 10. Acompaña. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Pueden ustedes percibir entonces cómo está respondiendo? Una vez más, Pedro no está llevando para sí la gloria, está diciendo, fue en nombre del Hijo de Dios, fue Dios mismo que hizo este milagro, por lo cual podemos ver a este hombre sano. Interesante porque el texto nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y la idea entonces es que fue llenado en ese momento del Espíritu Santo. No fue una habilidad desarrollada, no fue su oratoria, no fue su valentía, sino que fue lleno por el Espíritu Santo para dirigirse en medio de esa situación.
Ustedes habrán escuchado este texto que dice lo siguiente: cuando os hagan comparecer ante la sinagoga, ante las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Ahora, un detalle histórico. ¿Recuerdan quién era Pedro? ¿Qué recuerda usted de Pedro anteriormente? Llegó el Señor. Negó al Señor. ¿Quién era Pedro? Era aquel que había dicho delante de la confrontación: ¿quién eres tú? ¿No? Yo creo que tú has andado con el Mesías, como el maestro, tú hablas como ellos, te vistes como ellos, tienes características como este Jesús. Entonces, semanas antes, en el propio patio del sumo sacerdote, Pedro no pudo sostener la mirada delante de la pregunta de las personas: ¿tú andabas con este hombre que ahora ha sido arrestado y tomado preso? Y Pedro decía: no conozco a este hombre. 3 veces. Y ahora la pregunta es, dando un salto, verso 8: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué cambió, hermanos? De aquel Pedro que hace semanas, días, había negado al Señor, y ahora este Pedro que está confrontando, que está enseñando, ¿qué ha cambiado? ¿Hay un cambio o no hay un cambio? ¿Cuál es ese cambio? Hay un cambio de vida, claro que sí. Pedro ya no es el mismo. Todo lo que ha venido sucediendo en su vida ha traído como consecuencia una madurez, un cambio de vida, una transformación, un cambio de actitud. Podemos decir entonces que luego de los conflictos que Pedro pasa, de las situaciones adversas en la vida, de la confrontación que ha sucedido en su vida, el miedo, ahora es defensor del mensaje de salvación. Ahora es el defensor de una enseñanza que podríamos llamar doctrina de quién es Dios, de quién es Cristo. ¿Se está usted entonces percibiendo que aquel que era simplemente Pedro, que había negado al Señor, que era alguien que hablaba rápidamente, pero que ahora cuando emite sus palabras muestra una madurez, un cambio, de tal manera que ahora se convierte en un defensor de la verdad, un defensor y un propagador del Evangelio de Cristo Jesús? Quiero detenerme aquí para poder pensar un poco en tu vida y en mi vida. ¿En qué tanto el Señor viene transformando nuestros corazones? Ciertamente no eres el mismo de ayer. Las circunstancias que han venido pasando, ocurriendo en tu vida, deben de traer como consecuencia madurez. Y lo que estamos hablando aquí en el texto es que Dios está en el control, que Dios es quien gobierna. Y las circunstancias difíciles, amargas que tengas que vivir, las frustraciones de la vida, delante de tu promesa de fidelidad y de tu incapacidad de ser por ti mismo fiel, hacen con que Pedro entienda ahora que hay un cambio de vida. Este Pedro que antes había negado al Señor,
Ahora es el Pedro que se levanta y dice, ustedes fueron aquellos que crucificaron al Señor. Con qué vigor, con qué fortaleza, con qué coraje. Todo es guiado por el Señor. Y quiero que puedas pensar junto conmigo. Necesitamos recordar que las situaciones, las cosas que han venido pasando en tu vida, traen madurez, traen desarrollo. Este hombre ya no es el mismo. Es guiado por el Espíritu Santo del Señor, por el Señor mismo, para poder hacer lo que hace. Y este mensaje no es solo para los hombres, ¿no? Este mensaje es para todos nosotros. Tú estás llamado a confrontar ese estilo de vida. Yo vivo mi vida de cualquier manera, recuerda. No hay más allá. Vive tu vida a tu manera. Vive como quieras. Vive de espaldas a Dios. Goza, disfruta. Haz lo que tú quieras. Porque no hay un mañana. Y Pedro y Juan vienen a confrontar esa realidad. Son aquellos que están ahí dispuestos a defender quién es Cristo, dispuestos a mostrar el Evangelio. Somos llamados a ser embajadores en un territorio hostil. Y una de las cosas que estaba también investigando, viendo, es que cuando se presenta la verdad, cuando se presenta el Evangelio, cuando se presenta la enseñanza de Cristo, el enemigo siempre está dispuesto a atacar. Nada tenga duda. Que cuando usted decida vivir su vida para glorificar a Dios, decida vivir la verdad, el enemigo estará presente. Para minar, para entorpecer, para atacar, para cuestionarlo, porque es el padre de toda mentira, es el acusador. Necesitamos como creyentes entonces testificar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está mostrando esta verdad, Pedro está mostrando con autoridad, Pedro está mostrando que su vida ha cambiado, que no es el mismo de ayer, y con el poder del Señor viene a confrontar y a mostrar la verdad. La autoridad no depende de la elocuencia, de la oratoria, del manejo de las palabras. Sí depende de tu comunión, de tu unión con Cristo. Déjame preguntarte ahora entonces en esta mañana. Estamos ya en el mes de marzo, a pocos días de terminar el mes. ¿Tú estás viviendo esta verdad? ¿Tú eres como Pedro, que se pone en pie para mostrar una verdad que hoy llamamos doctrina, enseñanza? ¿O eres de aquellos que viven como los religiosos de aquel tiempo? No hay vida después de la muerte, no hay resurrección, no hay que rendirle cuentas a nadie.
Vive como quieras, vive como puedas, disfruta, has sido creado para vivir todos los deleites. En tanto que Pedro entendió en la vida que lo más importante es defender la verdad, vivir la verdad, aplicar esa verdad a tu vida. No interesa hoy la edad que tú tengas. Puede ser el más joven en esta sala o puede ser la persona más adulta en esta sala. Primero necesitamos compartir esta verdad. Necesitas compartir esta verdad. Ruega al Señor para que te dé palabras para compartir esta verdad donde quiera que te encuentres. Es que no se discute, ¿no? Partido político, no se discute religión, no se discute fútbol. No te engañes. Somos embajadores de Cristo, donde el Señor nos ha colocado. Es que esta persona merece del infierno. No eres tú quien decide eso. No eres tú quien decide eso. Está mala, no, realmente yo no voy a decir nada. No se te ha llamado a ti para hacer ese juzgamiento. Segunda cosa, continúa luchando por la verdad. Y esta verdad está en Cristo. Pedro no se amilanó, no se sintió minimizado, por el contrario, él confronta a aquellos que viven en la mentira. Quiere invitarte, llamarte, animarte, desafiarte, a que puedas continuar desafiando la mentira por la verdad. A que puedas vivir esa verdad que Cristo Jesús resucitó, que hay vida después de esto que llamamos muerte, de que hay una existencia eterna para el ser humano y que de todo lo que hagamos daremos cuenta. Voy a continuar la próxima semana con el texto, porque luego viene un punto importantísimo. Pero quiero dejarlo aquí y quiero invitarte a ponerte de pie. Querido hermano y hermana, el mensaje, la enseñanza era que el mundo anda resentido porque nosotros estamos enseñando y anunciando al pueblo, anunciando a Lima, de que si Cristo es la resurrección de entre los muertos. Señor, delante de tu palabra, delante de esta grandiosa verdad, queremos descansar. Y la hostilidad, la persecución, la oposición, al contrario de minimizar al pueblo de Dios, lo multiplica. Y queremos, Señor, agradecerte, no solamente por los días felices, también te agradecemos, Señor, por las dificultades, por la confrontación, por la persecución, porque esto sirve para que corazones inflamados continúen predicando tu verdad.
Señor, que esta verdad que hemos señalado arde en nuestros corazones, para que al comenzar con nuestra familia, a comenzar con nosotros, con los seres que amamos, esta verdad pueda ser entendida, vivida, para gloria tuya. Porque, Señor, es realmente difícil de aceptar que nuestros seres queridos tienen un destino para aquellos que no creen en ti, para aquellos que no han oído tu voz. La condenación eterna, que es el lugar de tormento para aquellos que viven de espaldas a ti, para aquellos religiosos que viven doctrinas y enseñanzas erróneas, distanciadas de esta tu verdad. Te agradecemos, Señor, porque así como tú has resucitado de entre los muertos, tus hijos, tu pueblo, también resucitará y estará contigo por siempre. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano.